¿Quieres ver cómo quedará la casa cuando termine con todas las reformas? Quédate en este vídeo y te enseñaré en un recorrido 3D cómo se verá la casa, o por lo menos cómo debería verse cuando acabe con ella. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, ¿qué tal estáis? Nosotros por aquí todo bien, entre el anterior vídeo y este he vuelto a ser padre, así que estoy disfrutando de las noches en vela y de volver a cambiar pañales y estas cosas. Así que bueno, he vuelto a tardar en subir un vídeo, pero la verdad es que esta va a ser la tónica general porque me da a mí que no voy a tener mucho más tiempo para poder subir vídeos con más frecuencia. Así que intentaré que estos sean lo más entretenidos posibles y de la mayor calidad. Quería también dar las gracias a toda la gente que ha empezado a suscribirse al canal. Me parece una auténtica locura cómo ha crecido esto en tan poco tiempo. Con tan solo 3 vídeos, que tengamos la cantidad de suscriptores que tenemos ahora mismo. Cuando subí el último vídeo, en el que tiraba la pared, tenía 14 suscriptores y en cuestión de unos días hemos pasado de 14 a 600. Es, como digo, una locura y os doy las gracias por el apoyo. Realmente al principio pensé que esto solamente lo verían mis amigos y mi familia y casi ni eso. Y los primeros días, cuando se suscribía la gente, me los pasaba preguntando a mi familia, a mis amigos, si sabían quién era Margarita Rosales o no sé. La gente que se suscribía pensé que sería gente recomendada por amigos o familia, pero no, es gente completamente anónima que ha empezado a seguirnos. Así que nada, muchísimas gracias por el apoyo. Y si me podéis poner en los comentarios cómo habéis llegado al canal, pues lo agradecería porque me da bastante curiosidad. Así que nada, eso por un lado. Por otro lado, también os quería comentar que si tenéis Instagram y os gusta lo que hago y queréis estar un poco más actualizados acerca de cómo va el proyecto, podéis seguirme en nuestra página de Instagram, donde sí que publico actualizaciones con mucha más frecuencia que YouTube. En YouTube hacer un vídeo lleva bastante tiempo de edición y de grabación y todo ello, mientras que en Instagram puedo subir cuando quiera fotografías o pequeños vídeos. Así que, como digo, el número de actualizaciones es mayor en Instagram y podéis seguir un poco el proyecto en tiempo real. En Instagram tenéis cosas como, por ejemplo, estos días que estuvo mi padre por aquí por casa, estuvimos revisando la electricidad y tomamos algunas fotos, hicimos los esquemas. También hemos quitado ya la cocina y he puesto algún vídeo y algunas fotografías de cómo quedó. Los planos de la casa, por ejemplo, que la casa venía sin planos y los hice yo y aquí los he subido. También en Instagram tenéis pues los diseños de las cocinas que nos han ido dando las diferentes empresas. Bueno, pues vamos ya con el motivo principal del vídeo, que es mostraros cómo va a quedar la casa cuando finalicemos con todas las reformas que tenemos en mente. Primeramente hice unos planos 2D de cómo estaba la casa cuando la compramos y luego he hecho un diseño 3D de cómo se verá la casa cuando estén todas las reformas hechas. Y eso es lo que os voy a mostrar a continuación. Vamos a hacer una especie de tour virtual por cada una de las plantas de la casa y también por el patio trasero y el patio delantero. Así que espero que os guste y dejadme en los comentarios vuestra opinión. ¿Qué os parece? Pues comenzamos con el patio delantero. La idea que tenemos para esta zona es la de hacer un aparcamiento para el coche. Sería quitar un cachito de este muro que tenemos aquí, hacerlo un poco más, la entrada hacerla un poco más grande para que de esa manera pudiera entrar el coche, aparcarlo aquí. Y como tenemos un coche eléctrico, poder poner aquí un cargador eléctrico en la pared y poder cargar el coche desde casa. Estaría genial en vez de tener que hacerlo en la oficina como hago hasta ahora. Y tendríamos eso, un aparcamiento en la casa ya que no tenemos garaje. Lo que veis aquí, esta zona es del vecino, no es nuestra. Entonces, bueno, para que esto podamos tenerlo así, necesitamos la aprobación del ayuntamiento. Y la aprobación del ayuntamiento se basa en el tamaño que tenga el patio, que en nuestro caso está justo en el límite. Entonces no tenemos muy claro que nos lo concedan, habrá que verlo, pero si nos lo conceden, pues estaría genial poder aparcar aquí el coche. Para que lo veáis mejor, en esta fotografía de aquí, este seto que veis aquí es este de aquí. Entonces la idea sería que el coche viniera por aquí, entrásemos por acá y de esa manera entráramos en el patio delantero. Esa sería la idea, pero claro, hay que anular una plaza de aparcamiento que ahora mismo es pública para ello y lo que digo, el tema del espacio. Así que intentaremos jugar la carta del coche eléctrico y demás, que así podemos aparcarlo y tal y cual, y a ver si hay suerte. Así que nada, así es como se ve la casa y os enseño ahora cómo ha quedado la representación 3D. Esta sería, aquí podéis ver el muro, en el que ya el hueco que hay se ha ampliado, es mayor. Este coche no es el mío, no tengo una Ford F-150, pero es porque el programa, en su versión gratuita, pues es muy limitado y te permite pues elegir una serie de muy pocos coches y demás. Lo que sí que he hecho es coger este coche y ponerle las medidas del mío. Entonces se ve que el coche entra, pero como digo, va un poco justo. Ahí se pondría el cargador y
luego, bueno, antes de nada, los materiales que veis, la piedra, el suelo, los colores, son los que tiene el programa. No quiere decir que vayamos a poner ni este suelo ni esta piedra, pero el programa en su versión gratuita es bastante limitado e incluso en la versión de pago tampoco es que sea ninguna maravilla. Entonces, bueno, todo lo que veis es simplemente por hacernos una idea, pero para nada van a ser esto el diseño final, sino que simplemente es para que os hagáis una idea. Aquí en esta zona aquí pondríamos los contenedores, porque esto es una cosa que tiene Luxemburgo, que es un rollo, y es que cada familia tiene que tener su propio contenedor de basura, digamos, normal, de papel, de vidrio, de plásticos, y en vez de tener como en España, que tienes los contenedores en la calle y bajas la basura cuando quieres, aquí no, aquí tienes que tenerlos en tu propia casa. Así que en nuestro caso, por lo menos, los podríamos tener aquí en el patio delantero, no habría que tenerlos en el sótano, como mucha gente que los tiene en el sótano y una vez a la semana o cada 2 semanas saca la basura para que se la lleven. Nosotros lo tendríamos aquí. Entonces, bueno, estas son nuestras ideas para el patio delantero. La fachada la dejaremos como está y si acaso pintaremos el alféizar de las ventanas y poco más. El resto de momento no es una prioridad y a lo mejor en el futuro pintamos la casa, pero de momento lo dejaríamos así. Así que nada, vamos ahora a la parte de dentro. Aquí podéis ver el plano de la planta de entrada. Esta es la puerta de entrada, aquí están las escaleras, aquí tenemos la separación con el salón. Si seguimos recto, entramos en la cocina y desde la cocina nos vamos hasta el comedor. Lo tengo todo en inglés porque son los planos que enseño a las empresas que han venido a ver la casa y demás. Entonces, la idea aquí es tirar esta pared aquí, que de hecho ya lo hemos hecho, es lo que visteis en el vídeo anterior, esta fue la pared que tiré. Esta otra pared aquí también la queremos tirar, de manera que todo esto quedaría bastante amplio, solamente dividido por el muro de carga, que es este del centro. Y aquí, esta puerta de aquí la quitaríamos, nos la llevaríamos a la planta de arriba, luego os enseñaré dónde. Pondríamos otra puerta más moderna que abra para afuera. Y aquí la idea que tenemos es hacer una pared por aquí que divida, que coja un espacio de la cocina para hacer un cuarto de baño. El cuarto de baño se entraría por esta puerta y lo tendríamos aquí. Mira, os lo voy a enseñar cómo se vería. Esto es como está en el momento que la compramos y esta es la idea que tenemos. Entraríamos por aquí. Tendríamos el salón completamente abierto, aquí estaría el comedor y la cocina que antes estaba al fondo de esta pared, ahora estaría en L a través de esta pared que voy a hacer aquí y aquí estaría el baño. Como veis, la puerta abriría ahora para afuera porque la que tenemos abre para adentro y de esa manera entraríamos en el baño y la pared, si os fijáis, no la termino aquí, sino que la termino aquí más abajo para poder utilizar este espacio de aquí para meter 3 armarios. Quedarán como armarios empotrados, ahora lo veréis en el diseño 3D. Bueno, pues vamos a ver cómo se ve por la parte interior. Y esta sería la idea. Sería tener el salón completamente abierto. Esta zona de aquí sería la pared de la televisión, con los sofás. De nuevo, los sofás, los muebles y todo lo que veis, los colores, las baldosas, son los que tiene el programa gratuito, ¿eh? No es que vaya a ser la elección final. Hay 4 o 5 sofás y 4 o 5 muebles para elegir, tampoco hay mucho más. Luego aquí tendríamos la escalera para subir a la planta de arriba, que mantendríamos exactamente la misma escalera que tenemos ahora. La arreglaríamos un poco, pero vamos, sería la misma. La puerta tiene otro color porque no me deja el programa elegir el mismo color de la pared, pero bueno, esta zona aquí quedará tal cual, ya la conocéis. Y luego aquí tendríamos la zona del comedor. Y desde aquí tendríamos la cocina que, como os decía, ahora irá en L. Esta es un poco la idea que tenemos de la cocina y los 3 armarios empotrados que os comentaba, el motivo por el cual hacía la pared de esa manera. 2 de ellos serían para alimentación y un tercero podía ser pues para limpieza, para la escoba, para la aspiradora y cosas de ese estilo. La cocina no digo que sea exactamente este el diseño final, pero se parecerá bastante, yo creo. Sí queremos tener un frigorífico de estos americanos grande y el resto, pues bueno, ya iremos viendo con las empresas a ver cómo se ve. Como os dije antes, en Instagram podéis ver algunos de los diseños que nos han ido dando las empresas. Ahí los tenéis subidos. Y luego está el tema de los radiadores, que como habréis visto en el vídeo, las tuberías están vistas, así que aquí guardaré las tuberías por la pared, haré las rozas para meter las tuberías de la calefacción y que no queden vistas, y de la misma manera pondré la electricidad nueva porque estuve revisándola con mi padre y bueno, no es que tenga que esté en muy buenas condiciones, entonces creo que compensa el meter cables nuevos y revisarlo por completo.
La parte es intentar hacerla yo, ya lo que viene siendo la conexión de todos los cables en el sótano al cuadro, supongo que eso tendrá que hacerlo un electricista. Entonces haré yo lo que es la instalación de todas las plantas y luego llevaré los cables al sótano y ya que el electricista luego haga la conexión en el panel de control. Y bueno, desde aquí se vería el patio, que luego os lo enseñaré. Y para la parte de arriba haré un falso techo para unificar los techos de toda esta zona, que ahora mismo algunos tienen un falso techo raro, otros no tienen nada. Bueno, lo dejaremos todo unificado y aprovecharé para meter luces encastradas, que queda bastante moderno. En el apartamento en el que vivimos actualmente también son así, se ve muy bonito. Y esta zona de aquí del comedor, pues hemos pensado a lo mejor poner un par de lámparas colgantes a diferentes alturas o 4 lámparas a lo mejor, algo de ese estilo. Todavía no lo tenemos claro, pero a lo mejor quedaba bonito algo así. Y ya para último, aquí tendríamos la entrada al baño, y como digo, esta puerta la cambiaremos porque queremos dejar esta zona de entrada como un poco más moderna y la puerta de madera la llevamos para la planta de arriba. Y así se vería el cuarto de baño. Tendríamos a la izquierda la ducha, tendríamos la taza del váter y aquí tendríamos el lavabo. Esta es un poco la idea que tenemos para hacer el cuarto de baño. No será un cuarto de baño muy grande, pero nos valdría para no tener que utilizar el cuarto de baño que tenemos ahora mismo en el sótano. Es el único que tenemos. Ahí tendríamos la extracción, que daría directamente al exterior. Y esta es la idea que tenemos para el baño. Y como veis, ocupa el espacio de la cocina, pero la entrada está por el lado opuesto a la cocina. Es decir, que no nos íbamos a encontrar con olores raros en la cocina. No huele un poco raro aquí. Y esta sería la planta de entrada. Ahora vamos a pasar a la planta superior, que sería subiendo las escaleras por aquí. Pues de nuevo en la planta de las habitaciones tenemos el plano de cómo estaba la casa en el momento en el que la compramos. Si os acordáis, subíamos por aquí las escaleras, aquí tenemos la puerta de entrada a la habitación grande y luego entrábamos por aquí a la izquierda a una de las habitaciones y para llegar a la otra habitación había que pasar dentro de esta habitación. Así que esta habitación se convertía en una habitación pasillo que a quien le tocara vivir aquí pues no le haría mucha gracia. Así que la idea principal que teníamos, como os dije en el vídeo, era hacer por aquí una pared, hasta aquí hasta abajo, de manera que entráramos por aquí, tendríamos la puerta a esta habitación y aquí otra puerta para entrar a esta habitación. De esa manera quedaban independientes e incluso aprovechar este hueco de aquí para hacer un pequeño aseo. El caso es que haciendo esto, que no era mala idea, pero la habitación quedaba realmente pequeña, quedaba unos 7 metros cuadrados, que es muy pequeño. Entonces cambiamos un poco la idea y lo que tenemos ahora en mente es hacer un agujero aquí en esta pared, hacer el pasillo por aquí, poner aquí la puerta de entrada, por lo que tendremos que hacer un agujero en el muro de carga y es aquí donde nos llevaríamos la puerta que sacamos de la planta de abajo que os decía, que es la única puerta que está en muro de carga, que es lo suficientemente ancha, el marco de la puerta, para colocarlo aquí. Y luego en esta zona de aquí haríamos un cuadrado aquí para un cuarto de baño ya completo con bañera. Esa es la idea que tenemos y la vemos ahora en este plano. Aquí podéis ver, subimos por la escalera, tenemos la entrada a un dormitorio. Aquí tenemos el pasillo que da entrada al otro dormitorio y al fondo tendríamos el baño, con lo que digo, con una bañera. Esta habitación de aquí quedaría con un espacio para un armario empotrado y esta sería la habitación de invitados. Aunque inicialmente cuando nos movamos a la casa esta será la habitación de mi mujer y yo, puesto que la habitación nuestra queremos que sea en el ático, pero bueno, cuando hagamos el ático será cuando tengamos tiempo y sobre todo dinero, porque esa parte seguramente sea bastante cara, así que en principio estaremos en esta habitación de aquí. Y si os fijáis aquí el baño, no hago la pared directamente hasta aquí, sino que la meto un poco más para abajo para dejar este espacio de aquí un poco para almacenamiento. Se pueden poner unas baldas y utilizarlo, por ejemplo, para colocar ahí, por ejemplo, las toallas. Ahora lo vemos en el diseño 3D. Pues ya estamos en la planta superior, por las escaleras, y aquí tendríamos el hueco que os comentaba para hacer el pasillo, la puerta que ya existe a una de las habitaciones, la puerta nueva que haremos y la puerta al cuarto de baño. Y aquí estaría la habitación de invitados. Vamos a ir primero a la habitación de invitados, a ver cómo se ve. Pues esta sería la habitación. Aquí tendríamos el armario empotrado que os comentaba, un armario bastante grande, creo que es de 1,60 m de ancho, o sea que da para bastante espacio. Tendríamos aquí la cama, esta es una cama grande de 1,40 m, es como la que tenemos actualmente mi mujer y yo. Y no daría espacio para mucho más, tampoco tendríamos mucho más sitio. Y como digo, esto sería la habitación de invitados, aunque inicialmente será la habitación de mi mujer y yo. Luego, si salimos de aquí, tendríamos esta puerta, que sería la que ya tenemos actualmente y que da entrada a una de las habitaciones.
Esta sería una de las habitaciones de los niños. Aquí tendríamos la cama de unos 90. Sería cama nido, es decir, que la parte de abajo se sacaría y tendrías una segunda cama en caso de que vinieran amigos. Pues aquí habría 2 camas, se podría colocar aquí la otra cama. Y nada, pues entraría un poco todo. Aquí tendríamos el escritorio para que hagan los deberes. Aquí tendríamos un armario, una zona de juegos. Como digo, son los muebles que tiene el programa. No quiere decir que vayamos a elegir estos muebles, pero es para hacernos una idea de, con medidas reales, cómo puede entrar todo. Y nada, si salimos por aquí, nos vamos a la otra habitación, que sería esta de aquí. Y en esta habitación pues algo muy similar, porque las habitaciones tienen exactamente el mismo tamaño. Lo mismo, la misma cama, con una cama nido de nuevo, con la parte de abajo para otra cama. Y más de lo mismo, pues un armario, una estantería y aquí, un escritorio para que hagan los deberes y esas cosas. Y esta, pues bueno, da para la parte de abajo, para donde está el patio. Y ya por último vamos con el cuarto de baño, que sería este de aquí. Y aquí tendríamos, pues bueno, el radiador para las toallas, la taza, ahí tendríamos la bañera, aquí tendríamos el lavabo. Y lo que os comentaba anteriormente del hueco este que quedaría aquí, pues es una opción para poner, por ejemplo, baldas y utilizarlo para almacenar toallas. Ya que el armario empotrado que queda en la habitación de invitados es bastante grande, bastante ancho, pues comer 20 centímetros y poder dejar ahí un espacio para el tema de baldas. Y este sería el cuarto de baño. Lo de la bañera es por los niños pequeños. Nosotros no lo usamos. El baño de abajo tiene ducha. Y este que tenga una pequeña bañera, pues para bañar a los niños que les hace ilusión meterse en ella. Y esto sería todo. Aquí la parte de arriba llevaría de nuevo un falso techo. Haría un falso techo de nuevo para meter luces encastradas. Mientras que lo mismo que en el baño. El baño pues también tendría luces encastradas. Y las habitaciones, pues no, las habitaciones llevarían falso techo también para dejarlo todo bonito y uniforme, pero ya llevarían pues lámparas, las lámparas que comprásemos. Y de hecho estamos pensando que a lo mejor era una buena idea que esta puerta de este baño, en vez de ser una puerta normal, que fuera una puerta espejo. Y unido con la buena iluminación del pasillo, pues estaría bien para que la gente saliera de las habitaciones, la gente, vamos, mi familia, y aquí nos pudiéramos ver directamente un espejo a tamaño completo. Podía ser una idea, en vez de una puerta normal, una puerta espejo. Y esto sería todo en esta planta. Desde aquí, pues obviamente tenemos la entrada al patio frontal, donde estaría el coche y eso. Y vámonos ahora con el ático, la planta superior. En el caso del ático, los planos son muy básicos. Simplemente tengo las medidas estándar, pero vamos, no tengo ni lo que es el pico ni las alturas exactamente. Como digo, esta zona está todavía muy en pañales y os voy a enseñar la idea que tenemos para esta zona. Pero esto va a ser realmente para el final. Estamos viendo de cambiar completamente el techo, el tejado, que nos lo reconstruyan y evitar de esa manera el montante central que tenemos y las vigas horizontales que pasan por todo el medio. Si os acordáis en el vídeo cómo se veía, para dejar un tejado que sea completamente abierto sin ningún tipo de columnas en el medio. Entonces, bueno, me imagino que será realmente caro. No sé si nos lo podemos permitir, ya lo iremos viendo, pero esto será para la parte final. Entonces, bueno, el plano que tenéis aquí pues es muy básico y os enseño cómo queremos que quede. La idea es subir por la escalera, meter 2 ventanas Velux de estas grandes, hacer aquí un vestidor de estos en los que entras dentro y tienes ahí todos los armarios y demás. Y bueno, el ático, lo que es las paredes quedarían cortadas por aquí y por aquí, porque esto al ser en pico, realmente esto no puedes aprovecharlo. Sí puedes poner aquí unas pequeñas puertas y utilizar esto de almacenamiento en ambos lados, una cosa así. Entonces nada, vamos a pasar a ver cómo quedaría. Ya estamos en la parte superior de las escaleras. Esta puerta de aquí será también otra de las puertas que quité en el vídeo anterior, en el que quitaba una puerta al tirar la pared. Pues esa puerta se vendrá para aquí, para la parte de arriba, donde ahora mismo no tenemos una puerta bonita, pues la utilizaremos aquí. Y de esa manera tendremos toda la planta de entrada, toda la planta de las habitaciones y el ático con las mismas puertas de madera, que la verdad son bastante bonitas y están en buen estado, queremos usarlas. Y nada, vamos a ver cómo se ve esto. Pues esta sería un poco la idea que tenemos. Ahí tendríamos las 2 ventanas Velux grandes, que ahora mismo tenemos una ventana pequeñita, no tenemos nada más. Como digo, no habría nada en el medio, no tendríamos ninguna columna ni ningunas vigas horizontales por medio, al tener el techo nuevo que queremos hacer. Aquí tendríamos lo que sería la habitación para mi mujer y para mí, la habitación principal, con el vestidor aquí, y esta zona de aquí que queda un espacio
que se puede poner una mesa o incluso se puede poner aquí a lo mejor un baño, podría ser una idea. Alguien me comentaba en un vídeo anterior que lo tuviera presente y dejara las bajantes preparadas y lo haremos. Dejaré las bajantes preparadas por esta zona de aquí por si el día de mañana queremos hacer un baño en esta zona o bueno, se puede aprovechar. Así que no sabemos muy bien todavía cómo quedaría eso. Aquí tenemos la cama y esto sería lo que os decía, el vestidor en el que directamente entras dentro y te tendrías aquí pues todos los armarios para toda la ropa y demás, que estaría bien. Como hay bastante espacio en esta zona, pues podía ser una opción. Y las ventanas estas la verdad es que quedarían bastante bonitas. Sería una habitación muy chula, podría quedar una habitación muy chula, pero como digo, esto es solamente una idea básica que tenemos y que tampoco la hemos trabajado mucho. Ya iremos viendo más adelante qué pasa con el ático y si podemos arreglarlo o no podemos arreglarlo, bueno, ya lo iremos viendo. Pero esta era un poco la idea general. Así que nada, vamos ya con lo que nos queda, que es el sótano y el patio trasero. Este es el plano de cómo se encuentra actualmente el sótano. Como ya habéis visto, estas son las escaleras en las que bajábamos y aquí en esta pared de aquí es donde tengo la entrada de agua, la entrada de electricidad, la entrada del gas y de internet en esta pared de aquí, y esta puerta es la que da al famoso baño Rosita, el baño de la Barbie que os había enseñado y que estamos pensando en quitarlo directamente, puesto que no veo sentido, ahora que vamos a tener 2 baños en la casa, no veo sentido a que nadie diga voy a bajar al sótano a usar el baño cuando tenemos los otros. Entonces vamos a quitarlo y utilizar esta habitación de aquí como habitación para los niños para que jueguen, una habitación de juegos en la que puedan meter cosas, tienen sus habitaciones, pero aquí tendrían un sitio donde poner las cosas grandes como el tren o el Scalextric o cosas de ese estilo, y la idea sería coger esta pared de aquí y llevárnosla un poco más para aquí, un poco más para abajo para hacerla un poco más grande esta zona de aquí. Luego esto de aquí es donde tenemos la caldera ahora mismo, seguiría estando allí. Aquí utilizaríamos algunos armarios, el armario que compré que puse en Instagram con las herramientas ya lo tengo aquí colocado. A lo mejor ampliamos alguna cosa más porque para juntar para las cosas de trabajo y demás. Este armario de aquí lo mantendríamos, pero cambiaríamos la puerta, pondremos una puerta en condiciones, la que está ahora es muy antigua, lo mismo que la de aquí, la del baño. Y luego pasando esta zona de aquí, esta zona amplia, donde teníamos este armario aquí en la esquina, que nos habían dicho que era para secar embutidos, y al parecer, y bueno, como no vamos a secar embutidos, pues lo quitaré y dejaré esta zona amplia. Y la idea aquí es hacer una pared por aquí y utilizar este espacio como mi oficina. Tiene una buena ventana y es un espacio bastante grande, así que quedaría bien como oficina y como una especie de mini salón con un sofá, una televisión y básicamente para jugar videojuegos. Podría estar chulo, pero también si viene gente y estamos en el patio de fuera, también habría aquí un salón un sofá en el que la gente podría entrar y también estar algunos afuera y otros adentro. Así que bueno, esto es como se ve ahora mismo y así es como sería haciendo los cambios que os había comentado. La sala de juegos, que sería un poco más grande, sería de 6 metros cuadrados. Esta parte de aquí la dejaríamos como está, aquí es donde tengo el armario de las herramientas. El armario este aquí seguiría estando aquí, pero ya con una puerta mejor e incluso tapando el agujero que había debajo de las escaleras, que se veía bastante feo, no sé si os acordáis, pues también ese agujero lo vamos a tapar para dejarlo bonito. Esta será la zona de lavado, donde pondremos la lavadora, la secadora y demás. Y aquí está la pared que os enseñaba con la puerta en el medio para entrar a la oficina. Así que eso, vamos a ver cómo se ve. Aquí estaríamos en la parte ya de abajo de las escaleras del sótano y aquí es donde tendríamos la puerta, que hemos ampliado esta pared de aquí un poco para hacerla más grande. Y como os decía, esta sería la zona de juegos para los niños, que se vería pues una cosa así. Bueno, los muebles son los muebles que tiene el programa, pero lo que digo, esta sería un poco una zona para que puedan tener todos los juguetes que quieran y armar todo el desastre que quieran en vez de tenerlo por mitad del salón, sería un poco la idea. Así que tendrán sus propias habitaciones y esta habitación para poner todo tipo de juguetes aquí dentro. Lo bueno es que tiene ventana, la ventana que tenemos actualmente en el baño, pues la tenemos aquí. E igualmente pondríamos un respirador aquí, lo que se llama un intercambiador de calor. Estos aparatos lo que hacen es que meten aire al interior cada 17 segundos y lo sacan cada 17 segundos. De manera que está entrando y saliendo aire constantemente. Y dentro llevan unas placas que hacen que se intercambie el calor. De manera que cuando entra el aire del exterior frío, pasa por esas placas y se calienta y no se pierde tanto calor como cuando abres una ventana que te entra el aire frío de la calle. Entonces bueno, lo tendríamos ahí para que el aire estuviera siempre renovado. Al ser un sótano creo que es buena idea. Ahí podéis ver el patio frontal donde estaría el coche. Luego aquí tendríamos lo que os comentaba,
la puerta nueva para este armario que ya tenemos aquí, y esta parte de aquí que la cubriré con una pared. Lo dejaré toda esta parte para que quede bonito, uniforme. Pues haré esta pared en pico. Y no sé muy bien cómo hacer para aprovechar esto. A lo mejor pongo aquí un par de bisagras y hago que el propio pico se abra, y para utilizar ese espacio para meter cosas grandes como maletas, por ejemplo, podría estar bien para tenerlo ahí. Luego aquí tenemos la zona de la caldera, que esto está como hasta ahora. El cuadro eléctrico, que probablemente haya que moverlo, porque si ponemos un cuadro eléctrico nuevo, conforme a la normativa de Luxemburgo, debería ser más grande. Y donde lo tenemos ahora, que es aquí, no se puede poner, puesto que tenemos la tubería del gas por debajo y no dejaría meter un cuadro grande como los que son necesarios. Entonces probablemente lo llevaríamos para acá. Este es el armario que he comprado, bueno, el armario, el que he encontrado en el programa, y le he puesto las medidas que tiene. Es un armario bastante grande, que lo tenéis en Instagram si queréis verlo. Y bueno, algún banco de trabajo, y bueno, esta zona dejarla así abierta para guardar trastos y para tenerlo así. Y luego si continuamos por aquí, aquí tendríamos lo que os comentaba, la zona de lavado, la lavadora y la secadora. Y bueno, algo de almacenamiento, un lavabo para lavar a mano y unas estanterías. Un poco lo que sería la zona esta de lavado. Pondría azulejos nuevos para dejarlo un poco así decente y quedarse bonito. Y la puerta de entrada al patio, o de salida al patio, que sería nueva, porque la que tenemos ahora es ya bastante vieja y tal. Vamos a cambiar las puertas, tanto esta como la de entrada a la casa, por unas puertas nuevas. Y esta sería la pared que os comentaba que haría, que daría paso a la oficina que voy a construir aquí dentro, que se vería de esta manera. Aquí tendríamos el sofá, aquí tendríamos la televisión, y esta parte final de aquí, el fondo, sería mi oficina. Tendría la oficina aquí, las estanterías de fondo, un poco pues como tengo ahora ahí detrás las estanterías, quedaría algo parecido. Y sería una habitación bastante grande. La ventana quedaría al patio exterior. Y como digo, pues este sofá es el mismo que tenemos en casa ahora mismo, en el apartamento. Nos lo llevaríamos para aquí, para el sótano, para mi oficina. Y es un sofá cama. O sea que si viniese más gente, aparte de las camas nidos de los niños, la habitación de invitados, incluso si viniera más gente, pues esto se podría abrir y aquí entran 2 personas más. Así que sería también otra opción como habitación de invitados en caso de que tuviéramos overbooking en casa. Otro respirador que pondría en esta habitación para que el aire no estuviera siempre limpio dentro de la oficina, por lo de ser un sótano más que nada. Y nada, esto sería como se vería el sótano. Me hace mucha ilusión esta zona, es de las zonas que más me gusta, de las plantas que más ilusión me hace arreglar, porque creo que puede quedar bastante bonito y que se puede hacer un uso muy bueno de esta zona, que ahora mismo no tiene nada. Y bueno, pues vamos a pasar ahora al patio trasero. Pasamos ahora al patio, que se vería de esta manera. Esta es la idea que tenemos. Sería colocar aquí una plataforma de estas de madera, donde pondríamos los sofás, las sillas, la mesa. Poner arriba un toldo, una pérgola, no sé muy bien todavía el qué. Y luego poner allí al fondo una barbacoa, por ejemplo. Y aquí una zona de juego para los niños. No creo que pongamos esto, pero bueno, el programa tenía esto y quedaba bonito, era por poner algo. Pero bueno, aquí se puede poner a lo mejor pues un arenero, se puede poner incluso una zona para cultivar cosas, para cultivar tomates o fresas, que al parecer en Luxemburgo se llegan a dar. Podía quedar bien. Y bueno, para el tema de la separación con el vecino, si os acordáis, en este lateral de aquí tenemos la casa de los vecinos, que no tienen ninguna separación, porque antes esta era la casa de la madre y la de al lado la casa de la hija, entonces nunca llegaron a separarlo. Nosotros sí que pondremos una separación, y creemos que este tipo de separación, que no ocupa mucho espacio, porque un muro realmente coge bastante espacio y es más complicado porque tienes que hacer la cimentación y todo el tema, poner separadores de este estilo, como los que ya tienen los vecinos. Y entonces poner esto aquí, en esta otra parte que ya tenemos un muro, ponerlo igualmente para dejarlo uniforme, para que queden los 2 laterales iguales. Y esta parte frontal, lo suyo sería poner lo mismo aquí, pero creemos que queda chulo dejarlo de esta manera, porque si no queda como muy agobiante. Si metes otros 2 metros de altura por aquí, te queda como muy cerrado, y así esto queda más abierto. Tenemos ya la valla del propio vecino de separación. Y luego está el muro, este de aquí, que tiene la misma altura que tendría alguien, o sea, que tiene una altura suficiente como para que la gente se sienta aquí. Entonces, en vez de poner por aquí la valla y quitar esto, creo que podemos dejarlo de esta manera, da la sensación de mayor amplitud, y tenemos hasta un sitio para sentarse si vienen visitas. Así que probablemente lo dejemos, esta parte aquí la dejemos abierta, arreglaremos el muro y demás, pero lo dejaremos así. Y luego el tema del césped, pues probablemente dejemos césped artificial.
porque va a ser muy complicado, tal y como tenemos ahora mismo el patio, que son todo adoquines, quitarlo, ver cuánto grosor necesitaríamos para plantar césped. Luego todo el mundo nos dice que es un rollo tener que estar arreglándolo y cortando y quitando las malas hierbas y tal y cual, y regando. Entonces creemos que probablemente pongamos césped artificial. De hecho, el vecino tiene una casa muy chula y tiene césped artificial y queda genial, así que probablemente haremos lo mismo. Pues esta sería la idea para el patio, no tiene mucho más. El patio empezaremos a hacerlo pues probablemente en primavera, una vez ya nos hayamos movido la casa. Y la idea es mudarse a la casa cuando tengamos la planta de entrada y la planta de las habitaciones acabada. Y luego ya lo que viene siendo el ático, el sótano y el patio, ir haciéndolo ya desde dentro de la casa, ya una vez nos hayamos movido. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el recorrido virtual por nuestra casa, que lo hayáis disfrutado. Ponedme en los comentarios qué os ha parecido, si hay alguna cosa que vosotros haríais de manera diferente, ponedlo. Y ya que todavía no hemos empezado con la gran mayoría de las renovaciones, si algo resulta interesante, no dudéis que lo añadiremos al proyecto. Luego también comentaros que para un próximo vídeo os explicaré cómo podéis hacer vosotros mismos los planos de vuestra casa, de la misma manera que los he hecho yo, tanto en 2D como en 3D. Para que podáis organizar vuestras propias renovaciones en casa. Los planos 3D realmente ayudan un montón para ver cómo quedaría la casa y para haceros una idea de si es buena idea o no es buena idea. Y no es complicado de hacer. Una vez conocéis los conceptos básicos, se hace realmente sencillo. Así que bueno, no sé si será el próximo vídeo o dentro de 2 o 3 vídeos os explicaré cómo podéis hacerlo. Y respecto a la casa, el siguiente trabajo con el que me pondré será el de crear la pared de separación entre la cocina y el baño. Voy a hacer una pared de pladur, una pared de cartón yeso, y os explicaré en un próximo vídeo en YouTube cómo hacerla desde cero. Ya he hecho anteriormente una para la oficina en la que me encuentro ahora mismo, así que bueno, no creo que sea muy complicado ponerme con esta otra y espero que salga todo bien. Y para que os hagáis una idea del tema de qué trabajos tengo en mente contratar y qué trabajos hacer yo, pues básicamente lo que tengo en mente para contratar sería el tema del tejado del ático. Como os decía, la idea es quitar esa viga central, tanto la horizontal como la vertical, quitarlo y claro, obviamente pues no me veo yo haciendo un tejado porque no tengo ni idea, así que esa parte sí que la contrataríamos y será lo más caro de toda la casa. Esa sería una de ellas. Otra sería la de instalar las puertas, tanto la de entrada como la del patio, ya que instalar ese tipo de puertas, por lo pesadas que son, creo que no sería fácil hacerlo por mí. Sí he instalado puertas de las normales, pero esas grandes no tendría ni idea de por dónde hacerlo y necesitaría ayuda, o sea que yo creo que eso lo contrataríamos también. Por otro lado estaría el tema de los baños. No tengo todavía claro si los baños los haré por mí mismo, me gustaría hacer por lo menos uno de ellos, pero lo que sí necesitamos contratar es el tema de las bajantes, porque hay que llevar las bajantes de ambos baños hasta el sótano y una vez en el sótano hay que picar el suelo para hacer la unión de estas dos bajantes con la bajante de aguas residuales que tenemos actualmente en este baño rosita que está en el sótano. Así que eso, no me veo yo con un martillo neumático picando el suelo, así que eso también lo contrataríamos. Y otra cosa sería hacer el agujero en el muro de carga para la puerta de entrada a la otra habitación, como os enseñé. Pero justo ayer conocí a un chico, Mark, que me estuvo explicando que él también había hecho reformas en su casa y que hacer un agujero en un muro de carga que no es complicado, que lo podía hacer yo mismo, me explicó cómo hacerlo y es verdad que cuando me lo explicó no se veía muy complicado. Así que bueno, ahora ya me he dejado con la duda de si esto lo contrataré o si acabaré haciéndolo yo mismo. No lo sé, lo pensaré y os lo iré contando. Y nada más, esto sería todo. Recordaros que en Instagram publico actualizaciones con mucha más frecuencia que en YouTube, así que si alguna vez tenéis mono de actualizaciones, pues podéis iros a mi página de Instagram y probablemente tenga allí más contenido del que voy mostrando en YouTube, donde, como sabéis, lleva más tiempo hacerlo todo. Así que nada más, me despido aquí, un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Va a ser tu habitación de juegos y la de tu hermano. ¿Qué ponemos dentro? Una piscina. Una piscina, muy buena idea. 300 por 150. Uy, qué piscina tan buena. ¿Así le parece bien? Mira, ese cachito. Ah, que hay que ponerla completa. A ver. Tenemos 1,76 por 3,42. Ahí. Perfecto. ¿Y el radiador lo dejamos ahí o lo quitamos? Lo dejamos ahí. Sí, queda muy bien un radiador. Una piscina así el agua está siempre caliente. Muy bien. ¿Algo más que quieras meter en tu habitación?
Los otros. Nosotros, vale. Vamos a ver si te encuentro. Te meto a ti en el agua. Ahí estás. Y quiero que me pongas hundido. Así. Ahí, hundido. ¿Algo más? Y tú. Yo también me pongo, venga. En una Ahí está. silla Mira imaginaria. cómo me he puesto de moreno. Debes bajarte y ponerte una silla, ¿vale? Una silla en el agua. Vale. Hunde la silla y tú también, ¿vale? El muñeco también. Hundo la silla y me hundo a mí también. Ahí. ¿Algo más? ¿Quieres en tu habitación de juegos para tu hermano y para ti? Mamá nadando. Mira, ahí llega mamá. Ahí la tienes. ¿Alguien más? Vale, pues ya tenemos la habitación de juegos Un acabada. pajarito. Y un pajarito, claro que sí. Ponlo arriba como si fuera. Ahí está el pajarito. ¡Ay, qué pequeño! Puedes ponerlo un poco grande. Claro que sí. Perfecto, un pajarito ahí grande que nos coma a todos. Uy, que se mueve la piscina.